Buenas noches, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Como todos los viernes, como todas las semanas, estamos aquí presentes con el fin de leer y reflexionar un capítulo más de la palabra de Dios. En esta noche vamos a hacer el estudio del capítulo número 20 del libro de Números, cumpliendo así 3 años en este proceso formativo y un ejercicio espiritual acercándonos a la palabra de Dios y conociendo un poquito mejor la doctrina de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Vamos entonces a hacer la invocación del Espíritu Santo para que sea Él el que nos guíe, sea Él que nos oriente, sea Él el que abra nuestra mente y nuestro corazón a su palabra, la palabra de Dios. Que no sean palabras de hombre, sino que sea el Señor a través de nuestro ejercicio, a través de este ejercicio que pueda llegar a nuestros hogares y sobre todo a nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, Padre Santo, por nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu en este momento. Que sea tu Espíritu Divino quien nos guíe, quien nos ilumine, quien se apodere de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu y de nuestra boca, Señor. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das todos los días, por el alimento diario, por la salud, por la vida, por el amor de nuestra familia, por el trabajo que nos permite, Señor, sustentar nuestro hogar, Padre Santo. Pero también queremos darte gracias, Señor, por toda la vida espiritual, por los sacramentos, por nuestros sacerdotes, por todo ese material hermoso que se nos ha dado a través de tu palabra, de la palabra de Dios, Señor. También te damos gracias, Señor, porque perdonas nuestros pecados, porque eres paciente y misericordioso, porque nos guías y nos corriges cuando ves que estamos tentados a tomar un mal camino, Señor. En tus manos, Señor, colocamos todos nuestros órganos corporales. Te pedimos, Señor, que santifiques todos nuestros sistemas, el sistema digestivo, el sistema pulmonar, el sistema cardíaco, el sistema renal, el sistema sexual, Señor. Todos nuestros sentidos, Padre Santo, santifícalos, Señor. También te pedimos por las almas de nuestros seres queridos y de nuestros familiares fallecidos, amigos y compañeros, Señor. Ten misericordia de ellos, Todopoderoso, y ojalá la gran mayoría estén en tu regazo, Señor. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Bendito y alabado seas, Señor nuestro. Bendice a nuestro país. Bendice a nuestros gobernantes, al presidente y a todos los gobernadores y alcaldes, Señor. Bendice también a jueces, a la parte de defensa, Señor, también. A todos, Señor, en Colombia, bendícelos, Padre Santo, y permite que podamos algún día alcanzar la paz, Señor. Ven a nuestros hogares, Todopoderoso, y reina en medio de nosotros, reina en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. Bendito, alabado y adorado seas, Señor. Danos un corazón humilde y fortalécenos la fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok. Hoy vamos a hacer la lectura del capítulo número 20
del libro de Números. Agua de la roca. En el primer mes del año, los israelitas llegaron al desierto de Sin y se quedaron por un tiempo en Cades. Allí murió María y allí fue enterrada. María o Miriam. Como la gente no tenía agua, se reunieron todos para protestar contra Moisés y Aarón. Y le dijeron a Moisés: ojalá hubiéramos muerto junto con los otros israelitas que hizo morir el Señor. ¿Para qué trajeron ustedes al pueblo del Señor a este desierto? ¿Acaso quieren que muramos nosotros y nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaron de Egipto y nos trajeron a este lugar tan horrible? Aquí no se puede sembrar nada. No hay higueras, ni viñedos, ni granados, ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se alejaron del pueblo y se fueron a la entrada de la tienda del encuentro. Y allí se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente. Entonces la gloria del Señor se les apareció. Y el Señor le dijo a Moisés: toma el bastón y con la ayuda de tu hermano Aarón reúne a la gente. Luego, delante de todos, ordénale a la roca que les dé agua, y verás que de la roca brotará agua para que beban ellos y el ganado. Moisés tomó el bastón que estaba delante del Señor, tal como él se lo ordenó. Luego Moisés y Aarón reunieron a la gente delante de la roca, y Moisés les dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta roca para darles de beber? Y diciendo esto, Moisés levantó la mano y golpeó 2 veces la roca con el bastón, y brotó mucha agua. Así la gente y el ganado se pusieron a beber. Pero el Señor dijo a Moisés y Aarón: puesto que ustedes no tuvieron confianza en mí, ni me honraron delante de los israelitas, no entrarán con esta gente en el país que les he dado. Ese es el manantial de Meribá, donde los israelitas le hicieron reclamaciones al Señor, y él les mostró su santidad. Edom no deja pasar a Israel. Desde Cades, Moisés envió unos mensajeros al rey de Edom a decirle: tus hermanos israelitas te mandan a decir: tú bien sabes las dificultades por las que hemos pasado. Nuestros antepasados se fueron a Egipto y vivieron allí mucho tiempo, pero los egipcios nos maltrataron a nosotros, igual que a nuestros antepasados. Entonces pedimos ayuda al Señor, y Él escuchó nuestros gritos y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Y aquí estamos ahora, en la ciudad de Cades, en la frontera de tu país. Te pedimos que nos dejes pasar por tu territorio. No pasaremos por los campos sembrados, ni por los viñedos, ni beberemos agua de tus pozos. Iremos en el camino real, y no nos apartaremos de él hasta que hayamos cruzado tu territorio.
Pero el rey de Edom les respondió: no pasen por mi territorio, pues de lo contrario saldré a su encuentro con mi ejército. Los israelitas le explicaron: seguiremos el camino principal, y si nosotros o nuestro ganado llegamos a beber agua de tus pozos, te la pagaremos. Lo único que queremos es pasar a pie por tu territorio. Pero el rey de Edom les contestó: pues no pasarán. Y salió al encuentro de los israelitas con un ejército fuerte y bien armado, empeñado en no dejarlos pasar por su territorio. Entonces los israelitas buscaron otro camino. Muerte de Aarón. Todo el pueblo de Israel salió de Cades en dirección al monte Hor. Allí, junto a la frontera de Edom, el Señor les dijo a Moisés y Aarón: Aarón va a morir y no entrará en el país que yo he dado a los israelitas, porque junto al manantial de Meriba ustedes desobedecieron mis órdenes. Tú, Moisés, lleva a Aarón y a su hijo Eleazar a la cumbre del monte Hor. Allí le quitarás a Aarón la ropa sacerdotal y se la pondrás a Eleazar. Aarón allí morirá. Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. A la vista de todos los israelitas, subieron al monte Hor, y allí Moisés le quitó a Aarón la ropa sacerdotal y se la puso a Eleazar. Allí mismo, en la cumbre del monte, murió Aarón. Y Moisés y Eleazar bajaron del monte. Al darse cuenta los israelitas de que Aarón había muerto, lloraron por él durante 30 días. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el capítulo de hoy del libro de Números pasa 38 años después del capítulo número 19, ¿verdad? O de los capítulos anteriores. Ya la gran mayoría de la primera generación que salió de Egipto había muerto y venía una nueva generación. Esta nueva generación comienza a ver cómo los grandes líderes de esa proeza de la liberación de la nación de Egipto iban a comenzar a morir. Para el pueblo de Israel, en ese momento, Miriam era símbolo o representación de los profetas. Aarón era símbolo del sacerdocio. Y Moisés era símbolo de la ley. Y el Señor, al no permitir que estos tres personajes, estos tres hermanos, entraran a la tierra prometida, nos estaba indicando algo muy importante. Que solo un Josué, solo un Jesús, era el escogido para poder llevar a Israel a la tierra prometida. Hay que entender una cosa. La tierra prometida es prefigura del cielo. El pueblo de Israel es prefigura de la Iglesia Católica. Josué en ese momento es prefigura de Cristo. Pero sabemos muy bien que también es prefigura de Pedro como responsable y guía
que tiene una parte del poder de Moisés. Recordemos que el Señor, cuando castigó la rebelión de Coré y mató a 14.700 israelitas, juró que ese pueblo no iba a entrar, esa generación no iba a entrar a la tierra prometida, porque ellos la habían rechazado, ahí en Cadés. Fíjense, el pueblo de Israel durante 38 años estuvo vagando en el desierto y Dios los hizo llevar, los hizo caminar hasta volver nuevamente al punto exacto donde ellos habían rechazado la tierra prometida. Y ahí el Señor les había dicho de que solo Josué y Caleb eran los únicos de esa generación que iban a entrar a la tierra prometida. Todos los demás iban a ser generaciones nuevas. Bueno, entonces María muere en Cadés y con ella muere la prefigura de los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, y lo vemos como el Señor Jesucristo lo explica muy bien, cuando expresa de que Juan el Bautista es el más grande de los profetas del Antiguo Testamento, pero o el más pequeño en el reino de los cielos era mucho mayor que Juan el Bautista. Eso es lo que significa eso. Ahora, esta nueva generación también se enfrenta a un problema, el estar viviendo en el desierto. ¿Y qué es el desierto? La nada, la total dependencia de la misericordia de Dios. No hay, como lo dicen ellos, agua, ni siquiera agua para beber ellos y su ganado. Y ellos comienzan otra vez a repetir la fórmula de protesta. Recuerden que los protestantes, fíjense, que vienen desde mucho antes de 1500, ¿verdad? Y este pueblo testarudo, falto de fe, ingrato, vuelve a arremeter contra Moisés y Aarón y contra Dios al reclamarles de por qué los sacaron de Egipto y los llevaron al desierto, según ellos a padecer sed y hambre. Y tanto es la queja, tanto es la protesta, que Moisés y Aarón, alejándose del pueblo, van nuevamente a llevarle las quejas del pueblo a Dios. Y es ahí cuando se inclinan y tocan el suelo con la frente. Pero Dios esta vez no quiere destruir al pueblo. Esta vez el Señor lo que quiere es mostrar su grandeza, es mostrar su misericordia y es mostrar la prefigura de Cristo, que es la roca. Jesús es la piedra angular, la gran roca, que no hay que confundir con Petros, piedra pequeña, ¿sí? Y el Señor quiere mostrar cómo Jesús, el Mesías, va a ser el responsable de dar el agua viva, ¿sí? Ese es el plan del Señor. Y por eso el Señor le dice a Moisés que tome el bastón de mando, el bastón de poder, ¿verdad? Y que con su hermano reúna a la gente y que cuando esté frente a la roca le hable a la roca. Le hable, solamente con hablarle a la roca iba a dar agua. Iba a dar agua con solo hablar. No era necesario golpear la roca. Pero aquí vemos, después de muchos años, que el espíritu de Moisés ya está cansado, ya está aburrido, ya está irritado. A diferencia del Moisés de la situación con Coré y con todos los eventos previos, anteriores, hace 35, 38, 40 años, ya Moisés está hastiado del pueblo.
Y es por eso que de manera deliberada, en primera instancia se iguala a Dios cuando dice, primero acusa y ofende al pueblo de Dios sin que Dios se lo ordenara. Cuando les dice, escuchen rebeldes. Ahí está hablando el hombre. Ahí está hablando el hombre frustrado. Ahí está el hombre irritado. Ahí está el hombre débil. Ahí está el líder que ya está cansado de tanta quejadera y cansado de tanta incredulidad. Pero él es el líder. Pero él es el que habla cara a cara con Dios. Pero él es el que tiene la relación especial con Dios. Él no puede darse ese lujo. Él no puede perder los estribos. Él no puede dejar de ser guiado por el Espíritu de Dios. Ni debe engendrar en su corazón odio, resentimiento, ira, ¿verdad? Y soberbia. Por primera vez vemos a un Moisés soberbio, a diferencia del Moisés de corazón humilde. En este momento Moisés pierde por un momento los estribos, sin dejar de ser fiel a Dios, porque la palabra nos dice muy bien que hace todo lo que Dios le ordenó, pero agrega cosas que Dios no le ordenó, ¿verdad? Ojo con eso, porque eso es lo que pasa hoy día con tanta religión, con tanta doctrina de hombre, con tanta secta, que a lo que Cristo ordenó, que a lo que Cristo mandó, que a lo que Cristo dejó, le viven agregando cosas que ellos piensan, cosas que ellos razonan, no guiados por el Espíritu Santo, sino guiados por Satanás y su astucia para engañar y crear doctrinas diabólicas. Hay que hablarlo así. ¿Sí? Moisés en ese momento no solamente ofende al pueblo llamándolo rebelde, sino que se iguala con Dios cuando dice que acaso tendremos que sacar agua de esta roca para darles a beber. Quien iba a sacar el agua de la roca era el Señor, Dios. El que iba a hacer el milagro y el que debía llevarse la gloria era el Señor, no él. Pero él ya está aburrido y él se mete en el paquete. Él no hace nada. Él es Moisés, sí. Pero quien al final hace el milagro es el Señor. Y con eso no solamente hace estas dos cosas, sino que además golpea la roca. Y no una sola vez, sino dos veces. Recordemos que el Señor quiere mostrar una prefigura de Cristo. Moisés golpea dos veces a Jesús. Dos veces a Jesús. Cuando en realidad el Señor solamente debía ser herido una sola vez. Pero en esta situación lo que Dios había mandado era, háblale. Solamente con hablarle. El bastón solamente era un símbolo de que tú estás al mando. Pero yo no te ordené, ni era necesario que con el bastón tocara. Créeme. ¿Verdad? Entonces, el Señor es misericordioso y cumple su plan de brindar agua al pueblo que estaba sediento. El Señor, a pesar de la equivocación de Moisés, del error de carácter de Moisés en ese momento y de Aarón, porque Aarón siguió a su hermano, no le llamó la atención tampoco, no le advirtió, siguió también pecando, ¿verdad? Entonces el Señor llama a Moisés y a Aarón aparte y les dice que no tuvieron confianza en él, ni lo santificaron, ni lo honraron. O sea, Moisés buscó la gloria de ellos, junto con la del Señor. Ni permitió que la misericordia, la gracia y la gloria del Señor fueran vistas por el pueblo de Israel. ¿Sí? Y es por eso que el Señor les dice que ellos tampoco iban a entrar a la tierra prometida.
¿Esto qué nos quiere decir? Que la antigua alianza no nos iba a llevar al cielo, que era necesario que el Mesías prometido a Abraham viniera a establecer una nueva alianza, la alianza del monte Sión, que sí nos iba a llevar a el cielo. Ahora, también aquí podemos ver cómo Israel le pide a su hermana, a la nación hermana Edom. Los edomitas son los descendientes de Esaú. Y los israelitas son los descendientes de Jacob, que después se llama Israel. Ellos eran hermanos, ¿verdad? Ellos eran hermanos y Esaú era el mayor y Jacob era el menor, pero Jacob le robó o le compró la progenitura a Esaú por un plato de legumbres. El Señor no toma represalias contra Edom, enseñándoles al pueblo de Israel también a bendecir y a respetar a sus enemigos. Para terminar, la muerte de Aarón, ellos llegan al monte Hor, no pueden pasar por Edom y les toca rodear la frontera y llegar hasta el monte Hor, donde el Señor le dice a Moisés que Aarón va a morir. Fíjense, el capítulo empieza con la muerte de Miriam, que representa a los profetas y hermana mayor de Moisés. Y termina con la muerte de Aarón, otro hermano mayor de Moisés, que representa el sacerdocio levita, el sacerdocio arónico. Esto nos trata de decir de que la ley del monte Sinaí no iba a llevarnos a la tierra prometida, que es el cielo, sino solamente un Josué, que en este caso es Jesús, para la gloria de Dios. Ok, bueno, en esta noche vamos a mirar cómo en el Nuevo Testamento el Señor nos habla acerca de su providencia. Cómo Él, a pesar de las limitaciones del hombre, de la incredulidad, de la falta de fe, el Cristo, el Josué del Nuevo Testamento, puede ser capaz de satisfacer todas nuestras necesidades y nos invita a confiar en Él plenamente a pesar de todas circunstancias. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículos del 23 al 27. Dice, Jesús calma la tormenta. Vamos a ver cómo el Señor se hace cargo de la naturaleza, cómo el Señor se hace frente a los peligros de la naturaleza. Dice, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. Estaban los discípulos. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca. Fíjense, peligro de hundimiento y de muerte. Pero Jesús se había dormido. Fíjense, estaba cansado. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Recordemos que los discípulos representan a la iglesia, o sea, al nuevo pueblo de Israel. Dicho esto, se levantó, dio una orden al viento y al mar, o sea, la naturaleza, la creación. Y todo quedó completamente tranquilo. ¿Sí? Ellos admirados se preguntaban, pues ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor. Aquí podemos ver cómo claramente sucede casi exactamente lo mismo que en el capítulo número 20 del libro de Números. Hay una situación de vida o muerte. Los discípulos y el Señor están en una barca en medio del lago y se ha desatado una tormenta que pone en riesgo sus vidas. Pero el Señor está dormido, así como el pueblo de Israel sentía que Dios los había olvidado y los iba a dejar morir en el desierto. ¿Ya? Ellos muchas veces en nuestra vida pensamos, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, que Dios está dormido, que Dios no escucha nuestra oración, que Dios no le importa nuestra vida. Pero fíjense, es ahí como los del pueblo de Israel se acercaron a Moisés y Aarón, los discípulos se acercan al Señor y lo despiertan con una oración. Allá era una queja, una mala queja. Aquí también, con otra queja, dice, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Pero el Señor, al igual como respondió allá en Números 20, les hace una pregunta. ¿Por qué temen? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Oigan, discípulos, ustedes están con el Creador. Ustedes están con el Señor. Ustedes están con el bendito, con el santo de los santos, con la luz de las luces. Eso debe ser suficiente para que ustedes puedan enfrentar y tener confianza en cualquier tormenta. Eso es lo que les trata de decir Jesús a sus discípulos y a ellos, a toda la iglesia. Luego el Señor hace lo mismo que el Padre hizo en Números 20, cuando Moisés tocó 2 veces la roca, que no debía ser así. Y así como allá resolvió el problema con el agua que brotaba de la roca, acá resolvió el problema calmando al viento y al mar. Listo. El Señor así mostraba su poder y su gloria, y sobre todo que es Dios. Que es Dios. Misma con sustancia, misma autoridad y mismo origen que el Padre y que el Espíritu Santo. Ok, vamos a ver ahora cómo el Señor no solamente nos protege de la naturaleza, sino que nos alimenta a pesar de la escasez material. Cómo el Señor puede bendecirnos aún en la escasez material. Vámonos al Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 1 al 15. Vamos, si tienen allá su Biblia, también eso está muy bueno. Dice, Jesús da de comer a una multitud. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del lago de Galilea, que es el mismo lago de Tiberíades. Fíjate, estábamos en lagos. Mucha gente lo seguía porque había visto las señales milagrosas que hacía sanando a los enfermos. Mucha fe de muchos católicos es por ver. Si no ven milagros, sanaciones, si no ven espectáculo, no creen. Muchos creyentes se dejan engañar de Satanás por ir a ver espectáculos. Ojo con eso. Entonces Jesús subió a un monte y se sentó con sus discípulos. Otra vez, lago, Jesús, discípulos. Ya estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Había mucha gente. Eso es lo que nos trata de decir la palabra. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía,
le preguntó a Felipe: ¿de dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero le dijo por ver qué contestaría Felipe. Vamos a ver si Felipe tenía fe o si Felipe pensaba como hombre. Porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió: ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poquito, un pedacito de pan ahí, una pizca. Eso es lo que pensaba Felipe. Pero Felipe estaba limitado por el pensamiento humano. Estaba limitado por la mente humana, por la escasez humana. No estaba viendo que él tenía enfrente al Dios verdadero. Vamos a verlo. Entonces, Andrés, que es el primero que ve al Señor y lo reconoce y es el que va y busca a su hermano Pedro, es Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Él hace el trámite. Él reconoce la limitante, pero él quiere ver qué es lo que tiene pensado el Señor. Él está a mitad de camino. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Ahí se le sale entonces lo humano. Tenemos algo. Pero, ¿esto qué es para tanta gente? Jesús respondió: díganles a todos qué se sienten. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Van a cenar. Porque para el judío la cena se hacía sentado. Jesús los manda a cenar. Eran unos 5,000 hombres. Bueno, 5,000 hombres. Recordemos que por cada hombre vamos a poner una tasa de 2 mujeres. O sea, que si habían 5,000 hombres, entonces habían 10,000 mujeres. Más 5,000 hombres ya van 15,000. Vamos a ver de que por cada mujer, que de cada 2 mujeres, una tenga un niño. Un niño o alguien que cuidar. Por lo mínimo, ya serían entonces 20,000 seres humanos. Como mínimo, redondeémoslo, 30,000 personas estaban escuchando a Jesús. ¿Por qué? Porque era la Pascua. Por eso el apóstol Juan, el evangelista Juan, nos coloca ese dato. Porque cuando es la Pascua, mucha gente sube a Jerusalén. Sale de sus aldeas, de sus pueblos, de sus ciudades y de muchas partes del mundo para llegar a Jerusalén. Entonces, ahí el evangelista nos da un número, pero ese número vamos a redondearlo dependiendo de índices demográficos. Vamos a poner que hayan 30,000 personas. Jesús tomó en sus manos los panes y de qué es lo que da el hombre. Y después de dar gracias a Dios, los repartió entre los que estaban sentados. Es la Eucaristía. Hizo lo mismo con los pescados, dándoles todo lo que querían, así como en Números 20. Cuando ya estaban satisfechos, fíjense, Felipe había dicho que no alcanzarían 250 denarios, 200 denarios, para darle un poquito a la gente para que medio comiera. El Señor, en su divina misericordia y providencia, los satisfació, o sea, les dio para que estuvieran satisfechos los 30,000. Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes, y sobró, para que no se desperdicie nada.
Ellos los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. La gente, al ver esta señal milagrosa hecha por Jesús, decía: de veras, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero como Jesús se dio cuenta de que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor provee en la escasez. El Señor nos puede satisfacer en lo poco. No es que la religión enseñe que uno tiene que amar la pobreza, amar la escasez o amar o ser miserable, no. Sino que la verdadera riqueza parte de ser feliz con lo que Dios le da a uno. Ese es el principio de la riqueza. El estar satisfecho con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos ofrece. Y en la medida de que nosotros seamos felices, vivamos alegres con lo que Dios nos da, Dios nos irá dando más y más. Evitando así ser envidiosos, tacaños y avaros. ¿Sí? Pero vamos a ver qué nos enseña el Señor Jesús acerca de confiar en la providencia y en la protección de Dios. Volvamos nuevamente al capítulo número 6 del Evangelio de San Mateo. Versículos del 25 al 34. 25 al 34. Dice: Dios cuida de sus hijos. Por lo tanto, yo les digo, dice Jesús, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan por el aire, no siembran ni cosechan, ni guardan cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes, que está en el cielo, les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. Recuerden eso muy bien siempre que se sientan con una autoestima baja, cuando sientan que no valen nada, cuando se sientan que su vida va mal. Recuerden que Papito Dios está en el cielo, que los ama y procura cuidarlos. Lo que pasa es que muchas veces vivimos de espaldas a Papito Dios y haciendo lo que Papito Dios no quiere ni le gusta. Muchas veces vivimos negándolo y renegándole a Él por lo que nosotros hacemos con nuestra vida y las consecuencias de nuestros pecados. Fíjense, en todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida ni siquiera una hora? Ni siquiera un minuto puede uno agregarle al tiempo de vida. El día que Dios ya le haya definido el tiempo de vida, hasta llega uno. ¿Sí? Hasta llega uno. Por eso, preocuparse no sirve de nada, es inútil. Solo sirve para generar estrés, cortisol y enfermar. ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba,
que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Fíjense. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber, como hacían los del pueblo de Israel en el capítulo número 20 de Números, o con qué nos vamos a vestir. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos. Pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas esas cosas. En otras traducciones dice: buscad el reino de los cielos y todo lo demás les será dado por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, y esto es una gran verdad, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. Cada día tiene su afán y con sus propios problemas. Palabra del Señor. Ese es el consejo y la enseñanza que nos da nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver también qué nos enseña entre el modelo de Moisés, el modelo de liderazgo de Moisés y de la alianza del monte Sinaí, y el líder de la alianza del monte Sión, el modelo de Jesucristo. ¿Cuál quieres tú? ¿Cuál quieres seguir tú? ¿El modelo del judaísmo o el modelo del cristianismo? Vámonos a Hebreos, el libro de Hebreos, capítulo 3, versículos del 1 al 19. Vamos a verlo. Dice: comparado con Moisés. Jesús comparado con Moisés. El cristianismo, la alianza del monte Sión, comparado con el judaísmo, la alianza del monte Sinaí. Los que respetan el domingo, los cristianos, con los judíos, los que respetan el sábado. Vamos a ver. Por lo tanto, hermanos, ustedes los del pueblo santo, a la iglesia, que han sido llamados por Dios a ser suyos, consideren atentamente a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote, gracias al cual profesamos nuestra fe. Jesús es el centro de nuestra fe, por eso somos cristianos. Pues Jesús ha sido fiel a Dios, que lo nombró para este servicio, como también Moisés fue fiel en su servicio en toda la casa del Señor, o sea, en todo el pueblo de Israel. Jesús es fiel en la iglesia. Por eso, cuando a mí me dicen de que la iglesia se corrompió, que la iglesia se perdió, que la iglesia la refundó Constantino en el 300 y pico, a mí me dice: pero ¿y entonces Jesús qué? Estaba dormido, que Constantino le robó la iglesia y la corrompió. Pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés. Del mismo modo que el que hace una casa recibe más honor que la casa misma. Toda casa tiene que estar hecha por alguien, pero Dios es el que hizo todo lo que existe. ¿Verdad? Así pues, Moisés, como siervo, fue fiel en toda la casa de Dios, y su servicio consistió en ser testigo de las cosas que Dios había de decir. Pero Cristo, como hijo, es fiel sobre esta casa de Dios, que somos nosotros mismos, o sea,
la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Ok? Si mantenemos la seguridad y la alegría en la esperanza que tenemos. Si mantenemos la seguridad, confianza, la alegría y la esperanza que tenemos. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, mira, aquí está la Trinidad. Nos está hablando del Padre, que es el dueño y el que hizo todo. Nos está hablando de Jesús como apóstol y sumo sacerdote. Y ahora nos habla acerca del Espíritu Santo. Yo no entiendo por qué hay una denominación que dice de que la Trinidad no existe. O sea, yo no entiendo la forma de interpretar y de entender el lenguaje y de los textos bíblicos. O sea, no me cabe en la cabeza que saquen una doctrina diciendo de que Dios es un actor que se disfraza de 3 diferentes disfraces. No lo entiendo. Mira, aquí está hablando el Padre, está hablando del Hijo, y ahora vamos a hablar qué es lo que dice el Espíritu Santo. Y dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Allí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aun cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso yo les dije que el capítulo 20 de Números ya ocurre casi al cumplirse los 40 años de la salida de Egipto. Era otra generación. ¿Sí? Por eso me enojé con aquella generación y dije, andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Hermanos, cuídense de que ninguno de ustedes tenga un corazón tan malo e incrédulo que se aparte del Dios viviente. ¿Y cuál es el Dios viviente? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 es el Dios viviente. ¿Sí? Al contrario, anímense unos a otros cada día mientras dura ese hoy. El hoy. Hoy estamos en el hoy de la alianza del monte Sión, esperando que pase la parucía para pasar a la tierra prometida, que es el cielo, donde nuestro Señor Jesucristo nos va a llevar. ¿Sí? Ok. De que habla la Escritura para que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde o protestante. Porque nosotros tenemos parte con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Por lo cual dice, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios? Pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y con quiénes estuvo Dios enojado durante 40 años? Con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quiénes juró Dios que no entrarían en su reposo? A los que desobedecieron. Y en efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Palabra de Dios. Para terminar, vamos a ver qué nos dice el apóstol San Pablo en Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 9. Dice, recomendaciones generales. Alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. El católico tiene que ser una persona bondadosa. El Señor está cerca, la parucía. No se aflijan por nada. Estamos hablando de qué se preocupan.
sino preséntenselo todo a Dios en oración. Fíjense. Pídanle y denle gracias. También ser agradecidos. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Por último, hermanos, piensen en todo lo verdadero, busquen la verdad, no las mentiras que se acomodan a sus sentimientos y a sus gustos. En todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Y escuchen esto, la tradición apostólica de la Iglesia Católica. Sigan practicando lo que les enseñé y las instrucciones que les di, lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer. Háganlo así y el Dios de paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí Pablo nos está diciendo y nos está estableciendo la tradición apostólica. Todo lo que nosotros aprendimos desde el siglo I, debemos continuar defendiéndolo, viviéndolo y practicándolo. Así aparezca Raimundo y todo el mundo diciendo que ellos son los reformadores, de que ellos, Dios los ha llamado para recomponer la iglesia, para rescatar la iglesia, para limpiar y purificar la iglesia. La iglesia la purifica el Espíritu Santo. La iglesia la alimenta Jesús. La iglesia la santifica Papito Dios. No le creamos a esa gente, tanto hombres como mujeres, que al igual que Moisés en el capítulo 20 de Números, se quieren atribuir cosas que solo Dios puede hacer. Santificar a la iglesia, proteger a la iglesia, purificar a la iglesia y alimentarla. Solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo pueden fortalecernos y santificarnos en la iglesia de Fundo Cristo, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.